que la hacemos con todo nuestro corazón y llegan, y Dios pueda considerarlas, mi hermano. Porque Él conoce nuestros corazones, Él conoce nuestro deseo, Él conoce nuestra necesidad. Y Dios bendiga a nuestros hermanos. Dios bendiga a nuestros hermanos que se están conectando. Mi hermana Glorita que está ahí con su mamá. Mi hermano Alejandro Muñoz, que el Señor le bendiga. Vamos a leer el segundo devocional, que es ¿cómo se consigue? Hablábamos ¿qué era el crecimiento espiritual? El crecimiento espiritual es un proceso de volvernos más y más a la persona de Jesucristo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Renunciando a todas aquellas cosas, a la obra de la carne y buscando la obra del Espíritu. Pero hoy, y este otro que está en Primera de Juan 5, del 11 al 12, dice, ¿cómo se consigue este crecimiento espiritual? 11-12, aquí está. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene el Hijo tiene la vida. Y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Así de simple. Que el Señor nos ayude. Para que ocurra el crecimiento espiritual, primero necesita asegurarse. Nosotros necesitamos asegurarnos que poseemos una vida verdaderamente espiritual a través de la fe en el Señor Jesucristo. Y este es el testimonio, como dice la palabra del Señor. Este es el testimonio. Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Y el Hijo está en su Hijo. El que tiene el Hijo, como dice la palabra de Dios, no tiene el que no tiene el Hijo, no tiene la vida. Cuando usted cree en Jesucristo, el Espíritu Santo vive dentro de cada uno de nosotros. Y que usted a lo mejor piensa, pucha, pero ¿cómo vamos a pensar lo contrario? Y es así, porque hay muchos cristianos, entre comillas, que no tienen este conocimiento, que no tienen este crecimiento espiritual. ¿Por qué razón? Porque no tienen la claridad de la palabra del Señor. Y están allí, y hay años, pasan años y están allí. Y es por eso que es importante que nosotros entendamos esto. Cuando usted cree en Jesucristo, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. En Juan 14, 16, 17, también nos dice, y usted es una nueva criatura. También en 2 Corintios 5, 17, también nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Su vieja naturaleza, la cual está dominada por el pecado, es reemplazada con una nueva naturaleza que está bajo la influencia del Espíritu de Dios. El crecimiento espiritual solo puede ocurrir en una persona que conozca al Señor Jesucristo. No puede ocurrir en otra persona que normal, natural. Tiene que conocer estas cosas espirituales como al Señor Jesucristo como su único Salvador. Aprender cómo crecer espiritualmente es un viaje de toda la vida, como le decía en delante, la cual ocurre cuando usted lee y aplica su palabra en su vida. En 2 de Timoteo, Pablo le enseña a Timoteo, y hoy nos enseña a nosotros, que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para que ocurra el crecimiento espiritual debemos ser enseñados, redarguidos, como dice su palabra, corregidos e instruidos por la palabra de Dios. Luego estaremos completamente equipados para toda buena obra. Reflexionen en esto, hermanos queridos.
porque a veces no tenemos la idea de estas cosas. Esta es la esencia del crecimiento espiritual. Otra clave del crecimiento cristiano es caminar en el Espíritu. Y eso también nos lleva a Gálatas 16:18, y que nos explica, y dice, digo pues, anda en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Y eso es lo que decía anteriormente, que nosotros debemos renunciar, crucificar esta carne, esa obra de la carne que estaba en nosotros tiene que desaparecer. Pero obviamente que no va a desaparecer completamente, pero sí que el Espíritu debe ser, nosotros debemos vivir en el Espíritu para poder crecer. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. ¿Por qué? Porque aquí está el espíritu de la carne. Y tampoco irritándonos uno a otro, envidiándonos, porque eso también ocurre en las iglesias. Quizás no en esta iglesia, pero sí en otras iglesias ocurre mucho. En la envidia y todo eso, esos deseos de la carne afloran en la persona. Y los irritan y se envidian unos a otros. Caminar en el Espíritu es permitir que Él te llene. Y eso lo podemos ver en Efesios 5:18. Que nos llene, nos controle conscientemente por fe, confiar en el Espíritu Santo para que los guíe en pensamiento, palabra y obra. El no confiar en la guía del Espíritu Santo traerá como consecuencia en el creyente el no estar a la altura del llamado y posición que proporciona la salvación. En Efesios 4:1 dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y a veces nosotros, el cristiano, porque por uno nos echan a todos en un saco. Y por uno pagamos todo el pato, como se dice vulgarmente. ¿Por qué? Porque esa persona no ha sabido comportarse y no es digno, como dice la palabra, no es digno de la vocación. Por eso es importante, hermano, entender estas cosas y aplicarlas en nuestra vida y trabajar en aquello, porque no es fácil. No es fácil cuando nos irritamos con facilidad, cuando nos enojamos con facilidad. ¿Qué está allí brotando? ¿Qué está allí? ¿Qué estamos reflejando? La obra de la carne, no la obra del Espíritu, y allí no estamos creciendo. Que el Señor nos bendiga. Hasta aquí este es cómo se consigue, de la manera que se consigue viviendo en el Espíritu. ¿Y cuáles son los resultados de esto? Del crecimiento, vimos también cómo se consigue y cuáles son los resultados. Y lo podemos ver allí en Gálatas 5, 22, 23, donde está esa lista en la cual a muchos nos cuesta. Que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Que el Señor nos ayude, y por eso yo les digo, y eso es lo que tenemos que ir viendo cada día. Y creo que el pastor, la última vez que nos vimos, ¿cuándo fue? ¿El jueves? ¿Cuándo fue? Sí, el jueves. ¿Fue el jueves que nos vimos? Sí. Dijo esto, que me quedó a mí. Si usted está volviéndose más afectivo, más gozoso, más amable, más controlado, entonces usted puede estar seguro que el crecimiento espiritual verdaderamente está teniendo lugar en su vida. ¿Por qué? Porque están estas cosas, este fruto del Espíritu. Y es maravilloso, mi hermano. Dios trabaja en diferentes personas de diferentes maneras. Algunas personas crecen rápidamente y lo podemos ver y lo hemos visto hoy aquí en la congregación.
pero mientras que otras crecen despacito, pero constante. Nuestro enfoque no debe ser el compararnos con los otros. Porque mire, ella está mejor, está primero que yo. No, mi hermano. Nosotros debemos compararnos con la palabra de Dios. La Escritura es nuestro espejo. El espejo que nos muestra cómo somos espiritualmente y que arroja luz en las áreas que necesitan experimentar y aprender crecimiento espiritual. En Santiago 1, 23, 25 nos dice y nos declara: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Pero cuando este fruto del Espíritu, empiece a dar fruto en nosotros, que es como muy... Así que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga y podamos, mis hermanos queridos, hacer esto, reflexionar en esto, para que agrademos. Y el objetivo nuestro es agradar a Dios. Nuestro primer objetivo es agradarle. ¿Y cómo agradándole? En la obediencia, en el sometimiento, en renunciar a aquellas cosas. Ya no se enoje más, esposa, esposo. Estamos perdiendo, porque también es para mí. Estamos puro perdiendo el tiempo. El tiempo es oro, debemos disfrutar. Dios nos unió. Hoy el pastor oraba por los matrimonios. Dios nos unió. No hizo un matrimonio, una unión. Y era para disfrutar. En los salmos Dios nos habla de eso. El salmista se expresa de esa forma, que debemos disfrutar el uno con el otro. No nos enojemos tanto, porque estamos perdiendo el tiempo. Y el tiempo es oro, y el tiempo hay que disfrutarlo. Dios nos puso una compañera o un compañero para disfrutarlo, para pasarlo bien y no pasarlo mal. Así que esos frutos que están aquí en Gálatas, los frutos del Espíritu, puedan nacer, crecer en nosotros, pueda reflejarse Cristo en nosotros, para que aquel que está allá afuera y que no tiene Cristo pueda decir: yo quiero ser como Él. Porque así yo muchas veces lo dije. Yo no tenía Cristo en mi corazón y me gustaba un matrimonio cerca de mi casa, que como era tan amable, dispuesto a todo el servicio de cualquiera. Y yo siempre le decía a mi madre: yo quiero ser como ellos. Y ella me decía: acepta a Jesucristo. No, le decía. Hasta que Dios me tuvo que llamar con dolor. Pero bueno, que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Y este sería el servicio de este jueves. Espero que lo hayan visto. No es tan complicado. Bueno, yo no lo veo tan complicado. Es más fácil que una predicación. Y así lo puedan hacer ustedes. Pero así como yo les decía al principio, las Dorcas ya sabemos hacer un devocional. Así que, aunque aquí en la pauta